Buenos días, mi nombre es María de los Ángeles Ortiz Higuera, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana con el número de control 2021-1132 de la carrera Ingeniería Industrial y esta es una tarea para la materia de Estadística Inferencial 1 de la unidad 4 impartida por el profesor Juan José Morales. Vamos a ver el capítulo 7 y 8. Capítulo 7, estimaciones y tamaños de muestra. El 8 es prueba de hipótesis. Capítulo 7. 7.2 estimaciones y tamaños de muestra. Estimación de la prueba de la proporción de una población. Objetivos. Entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Definiciones. Una estimación puntual es el valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podría usarse. No está sesgado en el sentido en el que la distribución de las proporciones muestrales tienden a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente del sentido de las desviaciones estándar de las proporciones muestrales tienden a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza es un rango de valores se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse con IC. El nivel de confianza de la probabilidad 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite en un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son el 90% con alfa igual a 0.10, el 95 con el 0.05 y el 99 con el 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, refleja el ancho del intervalo de confianza y confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Interpretación de intervalos de confianza del 95%. Ejemplo. Interpretación correcta. Se tiene una confianza de 95% de que un intervalo realmente contiene el valor alrededor de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos un intervalo de confianza corresponde al 95%. De ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional P. Un valor crítico es el número de líneas limítrofe que se separan estadísticos de muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir que aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar la proporción poblacional P, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico de la desviación estándar de las proporciones muestrales. Ejemplo, selección de género. El Genetic Institute realizó una prueba clínica de método X-Short diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio de 574 bebés de padres que utilizaron el método Short, los cuales 525 nacieron niñas. Y dice,
A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de las niñas nacidas de padres que usaron el método EdShort? Lo vamos a calcular. Dice que fueron 525 niñas sobre el número de bebés que nacieron, que fueron 574, y nos da un punto 914. Lo vamos a multiplicar por 100 y nos da que es el 91.4%, que el 91.4% fueron niñas. Y se utilicen los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EdShort. Esto lo vamos a hacer en Minitab. Ya lo tenemos aquí. Y dice, vamos a ver estadística básica por una proporción. Y vamos a agarrar, tenemos dos opciones, seleccionar la columna y los datos resumidos. Vamos a poner el dato de resumidos. Y dice que el número de ensayos, el número de eventos fueron 525 niñas de 574 que fueron las muestras. Y en opciones lo vamos a dejar así, nos lo da por default el 95%. Vamos a aceptar y nos dice que el número de eventos fueron 574. El número de muestras, la muestra fueron de 574, los eventos fueron 525 y la muestra P fueron del 90.914634, que viene siendo el 91.4%, con el nivel de confianza del 95%, y el límite inferior, del intervalo fueron de el 88% y el superior fueron del 93%. Y dice que vamos a calcular, se calcula el margen de error en que corresponde al nivel de confianza. Lo vamos a hacer también en Minitab. Vamos a poner aquí. Nos vamos a ir a datos sumarizados. La estimación de la muestra. Y la desviación estándar era de 525. Margen de error nos va a dar. Ok, nos vamos a la estadística. Potencia y tamaño de la muestra. Tamaño por y vamos a seleccionar el parámetro. Dice que es una proporción. Dice que la proporción fue del 91.4%, que viene siendo 0.914. Y vamos a seleccionar el error, porque es el que vamos a sacar, con una muestra de 574 eventos que fueron. Entonces aquí tenemos que es el margen de error. Tenemos el mínimo, que es al lado izquierdo, el inferior del 0.025, y el superior, que es al lado derecho, el 0.0021.
y este viene siendo la respuesta del número 3, que viene siendo el C, calcular el margen de error. Dice el número 4, calcule el tamaño de la muestra necesario de la proporción del éxito fuese del 90% de margen de error del 1, el nivel de confianza del 95%. Vamos a hacer la estadística, potencia del tamaño de la muestra por estimación. Nos está pidiendo que va a ser el 90%. Vamos a poner punto 90. Y dice que es el tamaño de la muestra y con el margen de error del 1%, que viene siendo 0.01. Le damos a aceptar. Y aquí nos dice que el margen de error es del 0.01 y el tamaño de la muestra viene siendo de 33.786. Esa es la respuesta del número 4. Segundo ejercicio. Ejercicio de selección de género. En el instituto realiza una prueba de diseño del método Short diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio de 152 bebés de padres que utilizaron el método Short, de las cuales 127 nacieron niños. Lo vamos a calcular. Dice que fueron 127 niños sobre la muestra de 152. Nos viene dando 0.835 multiplicado por 100, que viene siendo el 83.5%. El inciso B dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método Short. Vamos a hacer a Minitab. Estadística. Estadística básica. Nación. Entonces vamos a decir que utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% del porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método Short. Nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya lo tengo. Estadística. Vamos a ir a estadística por una proporción. Una proporción. Y datos sumarizados. Vamos a poner el número de eventos, que dice que fueron 127. Por el número de ensayos, que fueron 152. Y vamos a dar opciones. Nos da el 95% de confianza. Le damos a aceptar y aceptar. Y nos dice, aquí tenemos que son 152 el número de la muestra. El evento fueron de 127. La muestra P fue de 0.83, que es el 83%. Y con un intervalo de confianza del 95%, con un límite inferior del 0.76% y un máximo del inferior de, superior del 89%. La otra dice: la media muestral es la mejor estimación. Ok, y aquí dice: calcule el margen de error que corresponde al nivel de confianza. Ok, vamos a ir otra vez a estadística, una proporción, y tenemos que
Aquí les del 95. Es .95. Aquí tenemos la muestra que fueron. Vamos a calcular el error. Entonces la muestra fue, el tamaño de la muestra fue de 152. Vamos a aceptar. Ok. Vamos a... Ok, nos vamos a estadística. Potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra o estimación. Vamos a agarrar por proporción. Y dice que la proporción fue del 83.5. Vamos a... $83.5. A ver por qué no nos da. Vamos a cancelar. Estadística. Tamaño de la muestra. Por una proporción. Dice que es el punto 80. Y vamos a calcular el error. La muestra ya la tenemos, que dice que el tamaño de la muestra fue de 152. Vamos a aceptar. Y dice que tiene un nivel de confianza de los 95. Y dice que el límite inferior del error fue de .068. Y el límite superior del error fue de .055.019. Ahí tenemos el inciso C. Inciso D. Calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese del 85% y el margen de error fue del 2% a nivel de confianza del 99. Ok. Vamos a... Vamos a ver estadística. Tamaño de la muestra. Normal. Media normal. Desviación estándar. Que dice que es del 85%. .85. Y dice que la muestra, aquí tenemos el error, dice que es del .2%. Le damos a aceptar. Ok, va de nuevo porque tenemos que sacarle. Ok, ya tenemos en opciones. Dice que con el 99% se lo cambiamos. .9. Y le damos a aceptar. Aceptar. Y aquí nos lo da. Con el... Y así quedó nuestro ejercicio. Seguimos. 7.3. Estimación y tamaño de la muestra. Estimación de media poblacional conocida o conocida. Objetivos. Entender que la media muestral X testada es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para concluir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza.
Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional debido a que la media muestral tiende a variar menos que otras medidas de tendencia central. Ejemplo de peso de hombres. Dice, han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta de peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos. Estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple de 40 y X testada es igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Dice que construye el intervalo de confianza. Dice que el intervalo de confianza es de 164.49 el límite inferior y el límite superior de 180.61. Calcula el tamaño de la muestra necesario si desea tener una margen de error del 5% y una desviación estándar del 26% de confianza. Ok. Entonces nos vamos a estadística. Tamaño de la muestra. Vamos a la media. Dice que obtuvimos uno de el intervalo de confianza y dice que es calcula el tamaño de la muestra. Dice que la desviación estándar es del 95.95 con un margen de error que el error es del 5%. Vamos a calcular la muestra con el margen de error que es del 0.05%. Le damos a aceptar y nos da que es el 5% con el y seguimos con el siguiente ejercicio. Se obtiene una muestra aleatoria de 50 adultos que incluye el nombre de hombres y mujeres. Se mide el conteo de glóbulos rojos. Los glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar poblacional de conteo de glóbulos rojos es de 0.54. Calculen la mejor estimación. Dice que la mejor estimación es del 4.63% y construye un intervalo de confianza del 99% del conteo medio de glóbulos rojos. Ok, entonces nos vamos a la Minitab. Vamos a la estadística básica, Z, y vamos a agarrar datos resumidos. Dice que la muestra es de 40. La muestra es de número estadística de Z de una muestra. Dice que son 50. Y aquí la media muestral dice que son de 4.63 con una desviación estándar conocida del 0.54. Entonces dice que nos da un 95% de confianza. Damos a aceptar y aceptar y nos dice y
los glóbulos rojos. Entonces, construye un intervalo de confianza. El intervalo de confianza con el 99%. Entonces, aquí, en opciones, le vamos a cambiar aquí el 99. Aceptar. Le damos a aceptar. Y nos da un intervalo de confianza de 4.43 y 4.82. Entonces, dice, calcula el tamaño de la muestra necesario y si desea tener un margen de error del 25%, de desviación estándar del 54% con un nivel de confianza del 99%. Nos vamos a estadística, tamaño de la muestra, y dice que una desviación estándar del 0.54 a un nivel de confianza cuando el error es de 0.25 a un 99%, ya lo tenemos, vamos a aceptar y aceptar. Y así nos queda nuestro ejercicio. Estimación y tamaño de la muestra. Estimaciones de media poblacional desconocida y definiciones. Cuando se desconoce la definición, se utiliza la distribución de T de Sundes una vez de la student normal, suponiendo que se cumplen con los requisitos relevantes. La muestra X testada es la mejor estimación puntual de la media poblacional M. La distribución de student desarrollada por William Gosset en 1876 a 1937. Gosset era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería indonesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gosset publicó bajo el seudónimo de Student. Definiciones. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados en un número de valores muestrales puede evitar que después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos, el número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores de las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula, la suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 o menos la suma de las primeras puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adaptarse a cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grado de libertad n-1. Propiedad de distribución de student. T de student. La distribución T de student es diferente para distintos tamaños de muestras. La distribución T de student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal, pero refleja una mayor variedad con distribuciones más amplias, de la que se espera como muestras pequeñas. La distribución T de student tiene una media T o así como la distribución normal estándar tiene una media z. La desviación estándar de la distribución T de student varía en tamaño de la muestra, pero a mayor que 1, diferencia de distribución normal estándar que tiene igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra se vuelve más grande, la distribución T de student y acerca más distribución normal estándar. Elección entre distribución Z y T. Utilice la distribución normal Z o conocida poblacional distribución conocida menos 30, mayor 30. Utilice la distribución normal T, desviación desconocida y población distribución normal desconocida mayor 30. El conjunto de datos de un archivo anexo incluye el peso de libros de basura desechada
previamente de muestra de 62 hogares. Inciso A. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Nos vamos a estadística básica de T de una muestra. Vamos a irnos. Aquí ya tenemos los datos. Abrimos. Ahorita que abra. Y dice que nos vamos a estadística básica de una muestra. Vamos a agarrar los datos de una columna que vienen siendo los pesos. Y vamos a dar en opciones. Dice que nos da el 95%. Le damos a aceptar. Y dice que nos da la media es de 27.44. Esa es la mejor estimación. Y también de una vez se hace el inciso B, que construye el intervalo de confianza con un 95%, que ya no los da la basura desechada en los hogares. El intervalo de confianza es del 24.28 del límite inferior y el 30.60 del límite superior. En el inciso C dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si obtiene la imagen de error del 3% con un estándar de la población del 13.65 libras a nivel de confianza del 95. Nos vamos a ir aquí, potencia, y vamos a por una proporción, y dice que la proporción es del 95%, .95, y dice que el tamaño de la muestra, que el error ya lo tenemos, que viene siendo de el 3%. Vamos a aceptar y ok la canción. Cancelar. Nos vamos a estadística, muestra, proporción, damos de normal. Dice que la muestra con vamos que la desviación estándar es de 13.65 con un error del 3%, y le damos a aceptar. Aquí nos queda que el tamaño de la muestra es de 82. Entonces, distribución normal estándar que tiene una desviación estándar igual a 1. Segundo ejercicio, dice: una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 966 gramos. Se calcule la estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de bebés al nacer. Y aquí tenemos el peso medio de los bebés al nacer. Nos dice que calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de bebés al nacer. Ok, vamos a abrir Minitab. Dice que vamos a ver estadística básica de una muestra, y vamos a ver datos resumidos.
dice que el tamaño de la muestra es de 186 bebés. La desviación, la media es de 3103 y la desviación estándar de 696. Entonces ya tenemos los datos aquí. Opciones, da un 95%. Vamos a aceptar, aceptar. Y de una vez aquí tenemos, dice que la media muestral es del 51. Construye el intervalo de confianza con el 95%, que ya lo tenemos. Los pesos de los bebés al nacer, el intervalo de confianza es de 3002.3 el inferior y el superior es de 3203.7. Calcule el tamaño de la muestra del tamaño. Si se desea tener la imagen de error del 10% y la desviación estándar de la población de 465 gramos a un nivel de confianza del 95. Entonces nos vamos aquí. Y dice que es la media con un nivel, la desviación estándar del 465. La muestra, el margen de error dice que es del 10%. Y ya lo tenemos con el 95, si lo dejamos, le damos a aceptar. Y nos dice que el tamaño de la muestra es de 8309 gramos. Continuamos. 7.5 estimaciones y tamaño de muestra, estimación de la varianza poblacional. Definiciones, distribución, la probabilidad de chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grado de libertad es igual a n menos 1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica o diferencia de las distribuciones normal de Student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por grados de libertad es igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima más a la distribución normal. La varianza muestral S cuadrada es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores S cuadrado tienden a producir errores más pequeños que el estándar más cercano que todas las medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral S suele utilizarse para una estimación poblacional de la varianza o cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar Dice, utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito FICO. Ok. Aquí tienen los datos. Los abrimos. Entonces, dice, calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Entonces, con este vamos a usar Minitab. Aquí ya tenemos los datos de Minitab. Lo abrimos. Y nos vamos a estadística. Estadística básica, como es de la varianza, nos vamos a una varianza. De aquí es de una columna y le damos a aceptar. Nos dice que la desviación estándar es del 92.2%, que es la mejor estimación de la prueba poblacional.
De aquí una vez nos sale lo que son el intervalo de confianza, que es del 95%, con una desviación estándar de la prueba de calificaciones de crédito. El intervalo de confianza es de chi cuadrada es del inferior con el 81.0% y el límite superior es del 107.1%. Y dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% y una desviación estándar de 75 puntos a nivel de confianza del 95. Entonces, vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra por proporción, y pues aquí seleccionamos desviación estándar, que es un 75%, la desviación es del estándar es de 75, y vamos a seleccionar la muestra porque tenemos el margen de error que es del 10%, y en opciones dice que un 95%, así lo dejamos, eso nos lo da por default. Le damos y dice que el margen de error es de 10 y el tamaño de la muestra es de 140. Siguiente ejercicio es el consumo de energía en una casa. Este también lo vamos a resolver por Minitab. Y ya tenemos aquí los datos de Minitab. Y nos vamos a estadística básica. Una varianza. Y seleccionamos aquí desviación estándar de la muestra. Seleccionamos desde una columna. Damos un clic. En opciones nos da el 95%. Lo aceptamos. Y dice que la mejor estimación de la desviación estándar es de 692. Y nos da también los límites los límites del intervalo de confianza del 95 con una desviación estándar del consumo de energía, y nos dice que el intervalo de confianza es de 576, el límite inferior, y el límite superior es de 867, que esos son los límites inferior y superior de chi cuadrada. El inciso 3 dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90. Aquí nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Aquí ya tenemos seleccionamos desviación estándar normal y dice que la desviación estándar es de 250. Vamos a calcular el tamaño de la muestra porque ya tenemos el margen de error que dice que es el 10%, y vamos en opciones y aquí es del 90%. Vamos a aceptar, y dice que el margen de error es de 10 y el tamaño de la muestra es de 921. Ok, entonces pasamos al capítulo 8, pruebas de hipótesis. Prueba de hipótesis. Fundamentos de la prueba de hipótesis. Definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad o de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en una particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula denotada con H0
es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción media o desviación estándar es igual al valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido de que suponemos o fungimos que es verdad y llegamos a la conclusión para rechazarla o no. H0 es la expresión simbólica de que el parámetro igual al valor fijo que se somete a consideración. Hipótesis alternativa de notación con H1 o HA es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: menos, más o bien, igual o diferente. H1 es la presión simbólica de que no contiene la igualdad. Métodos de pruebas de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que puede provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotada con alfa es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Valor crítico. Es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores de los estadísticos de prueba que no conduce al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia de A. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P no pueden calcular después. Se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Tipo de prueba de hipótesis. Prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones colas extremas bajo la curva, que es la prueba es en la campana de Gauss, es en la derecha y la izquierda. Prueba de cola de izquierda, la región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva, que viene siendo esta. Y la prueba de cola derecha, la región crítica que se encuentra en la región cola extrema derecha de la curva. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: ¿se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o en el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P ha aumentado, junto con la inclusión de valores P en el resultado de programas de cómputo. Método de valor P. Si el valor P es igual o menor que A, rechace la hipótesis nula. Si el valor P es mayor que A, no rechace la hipótesis nula. Redacción de la conclusión final. Inicio. Dice: la información original contiene las condiciones de igualdad. Sí, la afirmación original contiene igualdad.
Si tiene igualdad, entonces sí lo afirma. Rechaza la hipótesis nula si no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación de que afirma de la afirmación original. Dice, existe evidencia suficiente, y si existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la afirmación de la afirmación original. Dice, no, la afirmación original no contiene igualdad y se convierte en hipótesis alternativa. Rechaza hipótesis nula si se rechaza si los datos muestrales sustentan la afirmación de la afirmación original, y no existe evidencia muestral eficiente para sustentar la afirmación original. Errores de la prueba de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. El error no se rechaza la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una probabilidad de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero de la hipótesis nula. Prueba de hipótesis. Prueba de una afirmación respecto a una proporción. Objetivo. Someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando el método forma de prueba de hipótesis. Ejemplo. Bombas de gasolina. Dice. Ejemplo, bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5.686 bombas eran precisas. Dice, utiliza el nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que al menos el 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Ok, vamos a usar el programa Minitab, ya aquí lo tengo descargado, y nos vamos a ir a estadística básica, y nos vamos a ir a una proporción, y dice que vamos a agarrar los datos sumarizados que vienen siendo el número de eventos, que dice que son 1299, y el total de las bombas de ensayos, que son los 1299 más los 5.686, que vienen dando un número de ensayos de 6.985. Vamos a escoger, a realizar la prueba de hipótesis, y dice que con un 20%, y nos pide un nivel de significancia del 0.1, que es la diferencia del 100. Entonces le vamos aquí y le vamos a poner que nos queda un 99%. Y dice que es menos. Entonces aquí en la prueba de hipótesis hipotética vamos a agarrar la proporción menos. Le damos a aceptar. Y aquí nos dice que la muestra es de, el número de eventos fueron de 1299 y la muestra P fueron de 18
0.185970 y el límite superior con una significancia del 99% y el límite superior para P fue de 0.197049 y la prueba de hipótesis nula, la hipótesis nula fue de 0 igual a 0.2 y la alterna fue de menos 0.02, es decir que el valor de P fueron 0.002. Ejercicio de detectores de mentiras. En el ensayo de un experimento con un polígrafo incluye 98 resultados, 24 casos resueltos incorrectos y 74 con los resultados correctos, según los datos del experimento realizado por los investigadores. Utilice el nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba la afirmación de este tipo de resultados del polígono con corrección de menos del 80% de las veces. Ok. Seguimos en estadística básica. Una proporción. Y vamos a agarrar datos sumarizados. Y dice que el número de eventos fueron. El número de eventos fueron 24. Y el número total fueron 98. Con el nivel de significancia del 0.05% y con el menos del 80, ok, le vamos a poner 0.80 y en opciones dice que es el 95, le vamos a poner 95 y es la proporción es menos, le ponemos menos, dejamos exacta y aceptar. Y nos dice que la muestra fue de 0.244898 con el 95% de significancia. El límite superior para la prueba P fue de el 30.326781 y la prueba de hipótesis fue la nula igual a 0.8 y la alterna fue menor que 0.8 y el valor de P fue de 0.0. Prueba de hipótesis, prueba de afirmación respecto a la media o conocida objetivo. Someter a una prueba una afirmación sobre una media poblacional con la desviación conocida mediante el uso de método formal de la prueba de hipótesis. Requisitos. Conocer la desviación. Tamaño de la muestra mayor que 30. Tamaño de la muestra n menor que 30 si los datos cumplen con la condición normalidad. Ejemplo de barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del paso medio de los hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos el peso de la muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. Número de muestras 40 y X testeada igual a 172.55 libras. Investigadores de muchas otras fuentes sugieren que la población de peso de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilizando esos resultados para someter la prueba de afirmación de los hombres, tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que es la recomendación de peso de la M-04-04 del National Transport and Safety Board. Utilice un nivel de significancia del 0.05 y el método de valor de P. Vamos a usar Minitab. Aquí lo tengo. Vamos a ir a estadística básica. Vamos a ir Z1. Dice, vamos a datos sumarizados. Dice que el número de la muestra es de 40.
Y la media es de la media utilizando de 172.55 y la desviación estándar dice que es de 26. Vamos a prueba de hipótesis y dice que es de 166.3. En opciones nos dice que nos pide un nivel de significancia de 0.05, que es la diferencia del 100. Aquí nos pone que es 95 y dice que investigar el hombre es menor y le vamos a agarrar menor, le vamos a poner aceptar, le damos clic y nos dice aquí no existe una evidencia para rechazar la hipótesis. ¿Por qué? Porque sí dice aquí que tenemos los 40 datos, la media, que son de 172.55, el error de la media, que es de 4.11, y el límite de significancia, que es el 95, para la desviación de 179.31. Pues ya tenemos la desviación estándar conocida, que es de 26, y la prueba de hipótesis nula, que dice que es igual a 163.3 y la alterna es menor que 166.3. El valor Z es de 1.52 y la prueba P es 0.936. Ejercicio de lata de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un valor medio de 12.19 onzas. Supongamos que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice el nivel de significancia del 1%, del 0.1% para someter a prueba la afirmación que las latas de Coca-Cola regular tienen un volumen de una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. También lo vamos a resolver en Minitab. Lo vamos a estadística básica, 1Z muestra, una muestra, y dice que la muestra es de 36 latas. Dice que la media muestral es de 12 y la desviación estándar es de 0.11. Vamos a agarrar prueba de hipótesis. La media hipotética es de 12.19 y nos está pidiendo un nivel de significancia la diferencia del 100 del 0 va a ser de 99. Vamos a aceptar y aquí la tenemos los resultados. Dice que el número de eventos son 36, la media son 12, el error de la media es de 0.0183, el límite superior para la muestra es de 12.04 con un nivel de significancia del 99. La prueba de hipótesis nula es de igual a 12.19 y la alterna es menor a 12.19. El valor Z es menos 10.36 y el valor P es de 0. .5. Prueba de hipótesis. Prueba de afirmación respecto a la media o desconocida. Someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación mediante un uso de método
formal o prueba de hipótesis. Requisitos: tamaño de la muestra n mayor que 30, tamaño de la muestra menor que 30 si los datos cumplen las condiciones de normalidad. Ejemplo, exceso de velocidad en California. Se somete a una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en minutos por hora de automóviles que viajan en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según los datos de Sigarlet. Utiliza el nivel de significancia del 0.05 para obtener la prueba de afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor de la velocidad máxima permitida del 65 millas por hora. Lo vamos a resolver en Minitab. Abrimos Minitab. Vamos a ir a estadística básica. Te dé una muestra y dice que el tamaño de la muestra es de 40. Vamos a agarrar datos de sumidos. Aquí ya los tengo. El número de la media de la muestra dice que es de 68.4. 68.4. Con una desviación estándar del 5.7. Y dice que la prueba de la velocidad permitida máxima mayor de la velocidad máxima permitida es de 65. Vamos a ir a opciones. Nos está pidiendo que es el 0.5%, que es el que nos da aquí por default, pero nos pide que sea mayor. Nos vamos a hacer y vamos a aceptar. Y nos dice que tiene el número de eventos fueron 40, la media fue de 68.4 y la desviación estándar es de 5.7, con el error estándar de la media del punto 901, con un 95% de significancia, y nos da el límite inferior de la media es de 66.82 y la hipótesis nula es de igual a 65 y la alternativa, que es la que buscamos, nos dice que sí es mayor a 65. El valor T es de 3.77 y el valor P es de 0. Ejercicio de emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gas de intervalo de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas de desviación estándar y 1.8 toneladas, cantidades medidas en toneladas por año, expresadas en equivalentes del CO. Utiliza el nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba la afirmación que los automóviles tienen una emisión media de gas de intervalo menor a 8.5 toneladas. También lo vamos a resolver aquí. Minitab. Vamos a esta. Ok. Estadística básica. T de una muestra. Dice, nos vamos a dar datos resumidos. Dice que son 32 de la muestra. La media es de 7.78 con una desviación estándar del 1.08. 1.08. Y vamos a la prueba de hipótesis y dice que es de 8.5 toneladas. Opciones. Aquí nos da por default el 95, pero nos dice que debe de ser menor y escogemos la media hipotética menor. Le damos que es la cola izquierda, le damos a aceptar y aquí la tenemos. Tenemos los resultados de las 32 muestras, 7.78 de la media,
1.80 de la 0.8 de la desviación estándar, y el error de la media es de 1.191 de 0.191 con un 95% de la significancia del límite de la media es de 8.104. La prueba de la hipótesis nula es de igual a 85. La alternativa es de la media es menor a 0.85, 8.5, perdón. El valor de t es igual a menos 0.77 con un valor de p del 0. 8.6. Prueba de hipótesis. Prueba de una afirmación respecto a la desviación estándar a una varianza. Sometemos a prueba una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional de la varianza o de una varianza poblacional, varianza al cuadrado, utilizando un método de la prueba de hipótesis. Requisito. La muestra es aleatoria simple. La población tiene una distribución normal. Ejemplo de pulso de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de la desviación se aplica, el rango normal es de 80. El resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice el resultado muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de la afirmación de los pulsos de los hombres que tienen una desviación estándar mayor que los 10 latidos por minuto. Vamos a resolverlo en Minitab. Tenemos Minitab, vamos a estadística básica, una varianza, datos resumidos. Desviación estándar de la muestra, el tamaño de la muestra, una varianza, desviación estándar de la muestra, dice que el tamaño de la muestra es de 40, con una desviación estándar de 11.3. Hacemos la prueba de hipótesis, que también es desviación estándar hipotética, con un, dice que es de 10, opciones, y nos pide un nivel de significancia del 0.5, que es la diferencia del 100, que viene siendo 95%, que dice que es mayor. Seleccionamos desviación estándar mayor. Vamos a aceptar, y nos dice que nos da aquí el número de la prueba de hipótesis nula, que es de la desviación estándar, es de 10 y la alternativa es de mayor de 10. Con el método de chi cuadrada dice que la prueba es de 49.80, 39, y el valor de P es de 0.115, lo cual es mayor que esta, que lo que está pidiendo, que es 10. Calificaciones de un examen de estadística, dice. Los exámenes de un grupo de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia del 0.1% para someter la prueba de afirmación que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Estadística básica, una varianza, dice que la prueba es de 27 con una desviación estándar de la muestra de 14.1. Vamos a someter desviación de estándar y dice que el valor de la desviación estándar es de 9.3
con un valor de significancia de 0.01. Aquí nos da por default el 95, le vamos a poner 99. Pero la desviación dice que es menor. Nos vamos a menor, aceptar, aceptar. Y aquí tenemos los valores que nos da. Dice que la hipótesis nula es de igual a 93. La alterna es de menor que 93. Entonces aquí nos dice que chi cuadrada, la prueba es de 59.76 y es menos 1 es 26 y el valor de P es de 1. Aquí termina los ejercicios de la unidad número 4. Gracias.